Guevara está en este momento viviendo en España y va a responder las preguntas que enviaron los oyentes de Infobae América. Martín Guevara nació en Argentina con su célebre tío, Ernesto Che Guevara. Su familia escapó de la dictadura y se fue a vivir a Cuba. Él pasó su infancia en Cuba. Tras varios años en la isla, volvió a Buenos Aires en 1983 con el regreso de la democracia en la Argentina. Hoy está radicado en España, como ya dije, y escribe un libro sobre la situación en Cuba, su memoria en la isla, y a donde también habla de su tío. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno Martín, te voy a ir pasando las preguntas que mandaron los lectores de Infobae América. La primera que quería hacerte llegó desde México, Esteban Sanmelón, un empresario. Él nos pregunta, desde tu punto de vista, ¿a dónde pensás que torció el camino el régimen de Fidel Castro y en qué pudo haber fallado? Es una pregunta compleja, es de mi absoluto interés. Es una de las principales preocupaciones que me llevan a reflexionar sobre el tema de Cuba. Cuando el hombre tuerce sus ideales y comienza a fagocitar, comienza a destruir lo que construyó en un momento. Yo pienso que a partir del momento en que se cercenan las primeras libertades, la revolución cubana era algo novísimo en el hemisferio y quizás en el mundo, en el 59, porque estaba hecho por personas muy jóvenes, con muchísimas ganas, algunos muy instruidos, otros no tanto, pero eran una esponja de sabiduría. Y en Cuba confluían casi todas las sensibilidades antidictatoriales en la revolución. Cuando, de alguna manera, y no sé cómo, es lo que me interesa, Fidel y acólitos se hacen con el poder, desplazan hacia la disidencia a algunos dirigentes, hacia la sombra a otros, el exilio a otros y la prisión a otros. Para mí es cuando termina la revolución, o sea, bien empezados los años 60. Bien. Desde Uruguay, Mario Alejandro Báez, trabaja en seguridad privada. Te pregunta si crees que el Che Guevara sería presidente de Cuba si hoy estuviese vivo. No, de ninguna manera. Una de las cosas, de las características de las que yo admiro mucho de Ernesto, era su tendencia primero dos cosas, una cosa fundamental. Hacía lo que decía lo que pensaba, era una persona absolutamente consecuente. Eso en el poder dura muy poco tiempo. Y luego tenía una tendencia a la tragedia, al héroe, al individuo, al héroe individual, por ende al mártir, que hace muy difícil el papel exitoso del hombre que envejece en el poder y que de todas las maneras, por más impoluto que intente mantenerse, se corrompe por todos los costados. No hay manera de estar 50 años en el poder quitándose enemigos con todo tipo de tretas sin corromperse absolutamente. Yo pienso que no, pero de todas maneras los futuribles es imposible decirlo, ¿no? Si mi abuela tuviese pito sería mi abuelo. Bien. Es que una española, Ana Sanz, es docente, pide casi un auxilio. Dice, bueno, aprovechando que vos conocés las realidades cubanas, argentinas y españolas, ¿cómo ves la crisis en España y si crees que los españoles van a salir de esta pregunta? Justamente hoy hay un palo fuerte. Se estaba pensando que las decisiones de Draghi en el Banco Central de inyectar dinero, de salvar a la economía sin pedir el rescate a España, era posible. Yo creo, aquí te digo una cosa, yo soy tan malo haciendo vaticinios que hasta soy muy útil, porque vos podés estar seguro que cualquier presagio mío va a ocurrir lo contrario. Entonces, lo que evito es tratar de hacer
una apuesta al futuro. Y más bien lo que me interesa del panorama es una lectura para ver los distintos caminos que hay y cuáles podemos tomar. Porque yo interpreto que la realidad la podemos cambiar, somos protagonistas de la realidad. Y hoy en España, ayer hablaba con un compañero tuyo, existe una cantidad inmensa, es el momento en que la juventud está mejor preparada, la población entera. Si aprovechamos esas materias primas y el entusiasmo que aún queda vivo, vamos a salir de esta con muy reforzados. Pero si permitimos, sobre todo que esa juventud, pasen años, no importa, para unos será uno, para otros 3, para otros 4, y les llegue la decepción social de lo que era su proyecto inicial, que era una sociedad del primer mundo, formar parte de una clase media, cada uno con su ideología, pero dentro de una sociedad donde podían desarrollar sus inquietudes. Si se frustra toda esta masa social que es la juventud, no yo, que yo puedo aguantar 3 años de frustración a la espera de retomar, de que la economía mejore, pero la juventud no. Unos se irán, otros perderán el entusiasmo para siempre, y me temo que deberíamos, el camino para que la economía española retome o sea, para que España retome el camino de la economía, es inversión, no ahorro, no recortes, inversión y gasto, recreo de la población. No puede ser que estemos asustados si se estén recortando absolutamente todos los gastos. Ese es el riesgo. Yo apuesto porque vamos a lograr que el gobierno entienda y que la sociedad en su conjunto se active y podamos salir adelante. O sea que en realidad estás planteando cierta urgencia. Sí, la urgencia, quizás la urgencia no es para ahora mismo. Europa está en un camino que no se ve desde el año 45. En cuanto a ánimo, en cuanto a moral, en cuanto a propuesta al resto de la humanidad. Europa siempre fue el continente que propuso todo, la estética y la ética. Ahora está quedándose rezagado, y no me refiero tanto a los BRICS o a Estados Unidos, que también está de capa caída, sino a que no hay proyecto. La Unión Europea está siendo únicamente monetaria y además está siendo fuerte únicamente en el aspecto del ahorro, de cómo no gastar más, de la represión, en el aspecto únicamente de la contención. Y está faltando profilaxis, educación, incentivos y motivación, que es lo que siempre tuvo el europeo para crear este continente maravilloso. España hace 40 años que disfruta de una bonanza económica y sería un golpe muy duro y muy triste que caiga de esta manera tan brutal como está cayendo, ¿no? Martín, Maldonado es un estudiante argentino, te pregunta desde tu punto de vista histórico-político, ¿cómo describirías a Néstor Che Guevara? Desde mi punto de vista... histórico-político, no personal como sus sobrinos, sino como alguien que puede tomar una distancia, ¿no? Tomar una distancia... es complejo, ese es el leitmotiv de mi vida, ¿no? Desde que me enteré que tenía un tío de tal dimensión, la losa, el peso de esa sombra fue tal que gasté mucho tiempo y gran inversión de mis energías y de las tomas de decisiones en aceptar o salir de alguna manera de ese influjo, en buscar mis caminos, ¿no? Entonces, es muy difícil que pueda ser objetivo, pero pienso que en la segunda mitad del siglo XX se vivieron estos movimientos mesiánicos imbuidos por la Revolución de Octubre, por la Unión Soviética, por la primera Unión Soviética, no por Stalin, y por el leninismo, por el marxismo-leninismo, por la Tercera Internacional. Y Ernesto es un producto de su tiempo, un hombre muy consecuente, con para mí unas cualidades mucho más adecuadas para ser un gran escritor, un gran pensador, un gran observador de la realidad, en cualquier otro terreno, en filosofía, en medicina,
en ciencias, en el arte, que un conductor de masas. De hecho, cuando él dirigió, los proyectos que dirigió no se caracterizaron por sus éxitos, tampoco por su fracaso, porque si algo famoso hay es Ernesto muriendo en Bolivia. ¿Es éxito o es fracaso? Lo elevaron al guerrillero a la categoría de inmortal de Cristo. Probablemente en ese sentido sea un éxito. Ahora, en el plano personal, ¿qué duda cabe que estoy refiriéndome a lo práctico, ¿no? No terminaban sus actividades de masas. Las actividades mancomunadas que necesitaban al rebaño no terminaban en un éxito. De hecho, él propuso los trabajos voluntarios, sí. Y ahora digo, no tomes esa distancia y hablar como el sobrino, ¿no? O sea, vos llegaste a convivir con él. No. Yo cuando nací en el 63, él ya se había ido, sale desde México con Fidel en el 56, asentó a la revolución y volvió solamente a la Argentina con Frondizi un día y medio, y también a Uruguay para una convención durante unos días, también, que ahí se vio con mi familia, pero yo era un bebé. Bueno, entonces, ¿cómo es vivir con esa memoria familiar, no? Ese es el tema. La enorme contradicción es que cuando yo llego a La Habana, cuando yo me voy con 10 años a Cuba, no sabía nada de Ernesto, nos cuidaban en ese sentido en Buenos Aires, que no supiéramos, porque había estado Lanusse, y aún en los tiempos en que estaba Ilia y todo, no eran tiempos que se podía hablar tranquilamente del comunismo. Y cuando llego a Cuba sí me informan que tengo un tío, pero que está muerto. Me entero de que tengo un tío, y el mismo día me entero que está muerto, y que estamos en Cuba, donde ese tío luchó para que todos seamos iguales. Pues lo gracioso es que yo provenía de un sistema, de un barrio donde todos éramos medianamente iguales, en Buenos Aires entonces, iguales, quiero decir, era un chico, no veía esa diferencia. Y el día justamente que me dicen que tengo un tío que había muerto para que todos seamos iguales, me convierten en ese mismo instante en un ciudadano VIP, en una persona importante. Me alojan en un hotel que ningún cubano tenía acceso, con toda una cantidad de privilegios que nadie en Cuba podía acceder. Y esa contradicción, esa paradoja, se da constantemente, de la misma manera que se da en la historia de las grandes, de las grandes batallas e ideas y planteamientos morales, como la Iglesia o la Iglesia Católica o todos los distintos tipos de iglesias, en las sociedades mal llamadas comunistas que hubo en el siglo XX. La doble moral era tremenda. Bien, entiendo. Acá te pregunta José Ricardo, que es un empleado de Paraguay, ¿qué opinas de la imagen que hace de Che Guevara el gobierno de Cuba en estos momentos? Yo lamentable, porque justamente hace poco ahora salió un libro de Ernesto comentando en el libro ponen escritos y reflexiones de él, que hacía críticas acerca del estalinismo, acerca de lo cerrado de la Unión Soviética, ojo, de lo cerrado de la Unión Soviética para el internacionalismo proletario, no como alguna gente piensa que el Che era antisoviético, no, era ya pro Mao incluso. Era un hombre de unas convicciones tremendas, para bien o para mal, pero las tenía hasta sus últimas consecuencias, y veía muy flojo el tema de la Unión Soviética, criticaba que en Cuba no se estuviera publicando a Trotsky, y yo me pregunto, ¿cómo lo dicen ahora? ¿Qué sentido tiene decirlo ahora? Cuando estaba Leonid Ilyich Brezhnev, era el momento en que Fidel le hubiese dicho eso. Era el momento de no haber leído la carta de Ernesto en la Plaza de la Revolución, sabiendo que era un hombre de un orgullo tremendo, que luego de esa lectura de la carta muy difícilmente iba a volver a ocupar un sitio de ministro, y era el momento de ayudarlo si él creía realmente, cosa que yo no creo, pero si él creía en lo de los focos revolucionarios, en lo de hacer 1, 2, 3 Vietnam, en que América Latina entera
tuviese un sistema social marxista-leninista, ese era el momento de ayudar. Pero nunca lo creyó, nunca lo creyeron. En Cuba han sido de todo. Fidel ha sido del partido ortodoxo, cristiano, católico, comunista, papista, lo que haga falta. Desde Argentina, Federico García es analista de sistemas. La pregunta es si vos crees que parte del fracaso del modelo cubano es que se corrieron de la línea llamada guevarista, de esto, un poco estos valores que vos estás planteando, ¿no? No, ya es un análisis que se escapa a mi posibilidad de dar un criterio cerrado, ¿no? Una idea seria, para ser serio. Pero, habida cuenta que está la pregunta, y la sensación que me da es que al contrario, es al revés. Yo el guevarismo, lo veo, el guevarismo, las conductas de izquierda, la posición firme ante el poder, la veo muy, le veo la utilidad en la oposición. En la oposición para hacer un contrapeso, para siempre marcar, así como la policía en Estados Unidos tiene un cuerpo interno que los supervisa, bueno, una supervisión de quien está en el poder, la necesidad de un contrapeso. Pero el guevarismo en el poder, la izquierda en el poder pasa a destruir ese concepto de izquierda, que era la mano zurda, la que no tiene permiso de entrar, la que entra un poco a tropezones y con ideas nuevas. La izquierda y el poder son una contradicción tremenda. Y esa contradicción la enfrentan cada vez que están frente a la posibilidad de tomar el poder. Los partidos, por ejemplo, en la democracia, cuando frente a esa posibilidad se ponen tremendamente nerviosos y en los primeros tiempos ves que tienen un montón de medidas y luego se van adocenando a lo que indica la gran patronal y a lo que ellos mismos se van convirtiendo, porque el poder no hay manera, un poder tan absoluto, sobre todo como llegó a ser Cuba, con un partido único durante 50 años que nadie puede decir absolutamente nada que no esté permitido por la dirección del muro político y de sus instancias. No, el guevarismo no, yo creo al revés, que para que hubiese funcionado Cuba tendrían que ser más pragmáticos, haberse adecuado al mundo de sus distintas épocas, de los años 70, 80, 90, haber cedido Fidel cuando cayó la Unión Soviética y haber cedido, haber entendido que no podía conducir el país, no lo podía llevar. Bien, o sea que en este sentido, Ludmila Quiroz es una estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Te pregunta qué diferencias encontrás entre esa izquierda de los años 60 y la izquierda actual. ¿Y la izquierda actual? Exacto, sí. Bueno, es compleja la pregunta, pero bueno, grandes rasgos. Virtudes de la izquierda de los años 60 eran muy consecuentes, eran gente muy informada, gente incluso muy adoctrinada, y esto lo convertía también, la otra cara de la moneda de eso era que esto era también su defecto. Era gente que no soltaba la idea hasta el fin, que consideraban enemigos a todo el que no fuera de esa izquierda tan acérrima, a la burguesía también, que incluso no participaba de uno ni de otro proyecto, y a la pequeña burguesía. El defecto de la izquierda de hoy en ese sentido, militante, es que son mucho más permeables, son con muchísima menos convicción, les da lo mismo 8 que 88, se puede ver en los gobiernos como hay gobiernos de izquierda hoy que con mucha tranquilidad viven con millones de dólares y a la vez plantean para los demás, por favor hagan lo que digo, no lo que yo hago. Y la parte buena es justamente también esa, que se permiten el fallo y lo permiten a los demás, entienden la ley de la democracia, de las elecciones, aunque
aunque también concurran en el engaño. Bueno, aquí estamos pasando en España también algo similar, el engaño de nuestra izquierda, ¿no? Dijeron todo un proyecto para subir al poder, y no solamente no se ha hecho nada de eso, sino que se ha hecho todo lo inverso, todo lo contrario. Pero bueno, este sistema permite que a los 3 años, de aquí a 3 años, podamos cambiar esto. El sistema cubano no. Si se equivoca, se empecina encima en el error y después culpan a los que están alrededor, a los ministros, y en fin, a los seguidores, a los obsecuentes. Y tal esa es la gran diferencia que veo entre esta izquierda y aquella. Martín, conecto esto último que decía con una pregunta que manda Juan Osorio Castro, es un economista boliviano. Dice, bueno, después de 50 años de la Revolución Cubana, ¿qué futuro ves vos para los jóvenes cubanos? En ese caso está un poco similar a lo que te decía de que si persiste la decepción, el desencuentro de la realidad con los proyectos de los españoles, ¿qué puede pasar? Puede pasar un poco como los cubanos. Los cubanos, aún con mucha autoritarismo y represión, sí hubo un momento que todo el mundo que quería estudiar una carrera universitaria lo podía hacer. De hecho, una de las manifestaciones rebeldes que yo hice fue no estudiar, y me costó mucho porque todo te llevaba a terminar con una carrera, el Estado se hacía cargo, de esa manera paternalista, ¿no? Que también después te encaminaba hacia donde debías ir. Y toda esta gran masa hoy no sabe para dónde disparar. Vivieron 50 años, pero sobre todo los últimos 30, en una doble moral tremenda, donde se decía una cosa y por atrás se necesitaba robar, porque simplemente para comer se necesitaba robar, entrar al mercado negro y conseguir cosas que se robaban de los centros estatales. Si no, no se podía comer. Para pintar una casa, para absolutamente todo. Entonces, todos estos años, quitando además del tema de ese tipo de corrupción muy generalizada en Cuba, que es el jineterismo, y que ya entramos a la cosa popular, ¿no? Pero es que eso también afectó a toda esa juventud, y ahí es donde yo me pregunto lo mismo que te decía, que hablaba con un compañero tuyo de no puedo saber, no puedo vaticinar qué va a ocurrir, pero están los caminos abiertos. Esa juventud está preparada como para hacer esto. Ese es el trabajo que tiene el memoir que estoy haciendo con Adrian Miller, una escritora cubano-americana que se tuvo que ir con los Pedro Pan en los años 60, que vive en Estados Unidos, y es la confluencia nuestra, yo proveniendo desde la izquierda y desde Ernesto Guevara, y ella proveniendo, hija de un preso político, el cual lo metió preso, mi tío y Fidel y tal, confluir hacia el centro y tratamos de dar conferencias y explicar que el cubano necesita apearse de esas convicciones tan pasionales, que por supuesto que la culpa la ha tenido un sistema muy cerrado que ha castigado muy duro. Ojo, yo te estoy hablando desde el pensamiento, desde el raciocinio, desde el entendimiento de que no debe ser así, pero aquí hay gente que ha sufrido mucho. Entonces es muy difícil que esa gente perdone, pero es necesario. El día que se obtenga eso, Cuba va a salir adelante con el material humano que tiene. En tanto no se obtenga, lo dudo mucho. Y aunque sea economista el que lo preguntó, podrá ver que en la respuesta no he puesto nada de economía. Que si el bloqueo, que si no el bloqueo, porque creo que los basamentos, o sea, las sociedades escandinavas, nórdicas, resisten todo. Pasan las guerras y vuelven a estar bien y siempre están bien. Hay algo en el componente ético y en la idiosincrasia de los países, que es la que lo hace estar bien, más allá que caiga un bombardeo. En Argentina, en el 78, se hizo una política de destrucción de la industria y se destruyó al proletariado argentino, se destruyó el cinturón industrial de Avellaneda, se destruyó todo. En Varsovia cayeron bombas, destruyeron todo Varsovia y volvieron a construir las industrias. Esto tiene que tener, el componente está en la idiosincrasia y está en los pueblos. Nos quedan 5 minutos y 2 preguntas. Un estudiante argentino, Manuel Polio, pregunta cómo es la relación entre Cuba, Estados Unidos y el resto de los países de la región. ¿Cómo es la relación hoy en día? Exacto, sí. No estoy capacitado para responderte esa pregunta.
Hay una que tal vez sí esté más capacitado, Darío Herrera, te dice, bueno, vive en España, es un empleado, es argentino, dice que le duele mucho lo que ve en Argentina en estos momentos, entonces te pregunta si querría ser presidente, y si fuese presidente, ¿qué cambiarías? Si yo quisiera ser presidente de Argentina. Primero si quisieras, y después, ¿qué cambiarías en caso de lograrlo, ¿no? Bueno, cuando tengo que esperar a que me vuelva a dar una segunda adolescencia de esta que eternamente llevo adentro y vuelva a tener el sentido de riesgo de asomarme al abismo para simplemente hacerme un planteo de tal nivel, ¿no? La Argentina es uno de los países más increíbles que hay. Viajas por todo el mundo, incluso en París, en Londres, y encontrás esa misma característica que los hace, que hacen un defecto en un partido, que no permanecen juntos más de un año porque se subdividen en 1000 grupos, cada uno es un individuo y cada individuo además sabe mucho. La Argentina con un alambre arregla muchas cosas, para lo que en el resto del mundo nos quedamos esperando que venga el técnico. Dirigir la Argentina debe ser uno de los mayores dolores de cabeza que puede haber. Pero sin ánimo de introducirme en la realidad que está viviendo mi país, en el cual no vivo hace muchos años y que quiero mucho, pero del cual me he tenido que ir varias veces, yo creo que se haría un gran favor si mucha de la recomposición económica que han conseguido no la acompañan, despiden el sidecar del maniqueísmo, de conmigo o contra mí, de estas son o lo tomas o lo dejas, o como dicen los españoles, estos son lentejas, o los tomas o las dejas, porque ese es el camino que nos ha llevado una y otra vez a enfrentarnos entre iguales, entre semejantes, entre el pueblo, ¿no? Entonces yo no estoy viviendo en Argentina, no sé realmente cómo están haciendo las cosas ahora, pero creo que el material humano y la materia prima económica para sacar el país adelante, está claro, no hace falta que lo diga yo, que sobra, existe. ¿Cuál es la razón por la cual nunca se dejó de depender de mercados exteriores o de esas ideas paternalistas, de esa necesidad que tenemos los países descendientes de España y de Italia del caudillismo, de un caudillo, de alguien que conduzca, de alguien que tenga valores que debemos copiar, que debemos emular? No lo sé. Creo que ahí sí es donde debe atomizarse la sociedad, hacer pie fuerte el posmodernismo, cada individuo sentirse uno mismo y sentirse muy libre. Y luego, no tener miedo a que eso nos va a llevar a ser una masa más dividida. Al revés, las masas que caminan mejor, más uniformemente, hacia un destino mejor, en los países son los países que, parece ser paradójicamente, pero en realidad es correlativo, son los países donde los individuos son más libres y donde tienen más espacio a su alrededor para expresarse como individuos. Y esa es la manera en que casualmente se encuentran coincidiendo con la mayoría de todos los demás, con pocos rencores, con poca... Eso es otra cosa que tiene que desaparecer en la Argentina, que hay que empezar a analizar y a perdonar y a exigir que se pida perdón, pero una vez que se pide también tener la humildad, muy difícil de perdonar, pero hay que tenerla, porque tenemos que tirar para adelante. Bueno, Martín, se ha cumplido nuestro tiempo, te queremos agradecer lo que nos has dado a través de América Directo y te mandamos un saludo. Bueno, el que está muy agradecido soy yo y les mando un saludo fuerte a ustedes y a todos los oyentes y les agradezco mucho a los que me han hecho las preguntas, muy interesantes. Gracias. Desde la redacción de Infoamérica mandamos un saludo a todos nuestros oyentes y hasta el próximo contacto de América Directo. De Cuba si hoy estuviese vivo. No, de ninguna manera. Una de las cosas, de las características de las que yo admiro mucho de Ernesto, era su tendencia primero dos cosas, una cosa fundamental,
hacía lo que decía, decía lo que pensaba, era una persona absolutamente consecuente. Eso en el poder dura muy poco tiempo. Y luego tenía una tendencia a la tragedia, al héroe, al individuo, al héroe individual, por ende al mártir, que hace muy difícil el papel exitoso del hombre que envejece en el poder y que... ¿A dónde pensás que torció el camino el régimen de Fidel Castro y en qué pudo haber fallado? Es una pregunta compleja, es de mi absoluto interés. Es una de las principales preocupaciones que me llevan a reflexionar sobre el tema de Cuba. Cuando el hombre tuerce sus ideales y comienza a fagocitar, comienza a destruir lo que construyó en un momento. Yo pienso que a partir del momento en que se cercenan las primeras libertades, la revolución cubana era algo novísimo en el hemisferio y quizás en el mundo, en el 59, porque estaba hecho por personas muy jóvenes, con muchísimas ganas, algunos muy instruidos, otros no tanto, pero eran una esponja de sabiduría. Y en Cuba confluían casi todas las sensibilidades antidictatoriales en la revolución. Cuando, de alguna manera, y no sé cómo, es lo que me interesa, Fidel y acólitos se hacen con el poder, desplazan hacia la disidencia a algunos dirigentes, hacia la sombra a otros, el exilio a otros y la prisión a otros. Para mí es cuando termina la revolución, o sea, bien empezados los años 60. Bien. Desde Uruguay, Mario Alejandro Báez, trabaja en seguridad privada. Te pregunta si crees que el Che Guevara sería presidente. Guevara está en este momento viviendo en España y va a responder las preguntas que enviaron los oyentes de Infobae América. Martín Guevara nació en Argentina con su célebre tío, Ernesto Che Guevara. Su familia escapó de la dictadura y se fue a vivir a Cuba. Él pasó su infancia en Cuba. Tras varios años en la isla, volvió a Buenos Aires en 1983 con el regreso de la democracia en la Argentina. Hoy está radicado en España, como ya dije, y escribe un libro sobre la situación en Cuba, su memoria en la isla, y a donde también habla de su tío. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno Martín, te voy a ir pasando las preguntas que mandaron los lectores de Infobae América. La primera que quería hacerte llegó desde México, Esteban Salmerón, un empresario. Él me pregunta, desde tu punto de vista... De todas las maneras, por más impoluto que intente mantenerse, se corrompe por todos los costados. No hay manera de estar 50 años en el poder, quitándose enemigos con todo tipo de tretas, sin corromperse absolutamente. Yo pienso que no, pero de todas maneras los futuribles es imposible decirlo, ¿no? Si mi abuela tuviese pito, sería mi abuelo. Bien. Es que una española, Ana Sanz, es docente, pide casi un auxilio. Dice, bueno, aprovechando que vos conocés las realidades cubanas, argentinas y españolas, ¿cómo ves la crisis en España y si crees que los españoles van a salir de esta pregunta? Justamente hoy hay un palo fuerte. Se estaba pensando que